Saludos, ¿quieres saber cómo instalar una memoria SSD a tu PlayStation 5 para incrementar la capacidad y así poder instalar esos videojuegos que te gustan? Quédate en este video, lo verás. El siguiente es un paquete que contiene un SSD que compré por AliExpress y en el cual explicaré en un siguiente video cómo comprar por esta página y que te llegue a la puerta de tu casa. Abriré y sacaré el contenido del paquete para instalar mi memoria SSD en mi PlayStation 5 para incrementar la memoria de mi PlayStation 5 de 1 TB a 2 TB. Probé comprando una memoria de 1 TB de una marca que me pareció bastante buena por las descripciones que tenía la publicación y me decidí por esta marca. Adelantaré un poco el video, así llegamos a la parte de la instalación de la memoria a la PlayStation 5. No olvidemos que la memoria que debemos comprar e instalar debe tener disipador de temperatura, ya que la misma se exigirá alta demanda de tráfico de datos y esta puede calentarse. Algunas memorias vienen sin disipador y puedes comprarlo por separado. En mi caso yo compré una Necta N5000 que tiene una transferencia de hasta 5 GB por segundo. Fui a la página oficial de PlayStation 5 y verifiqué los requisitos necesarios para mi memoria. A continuación les explicaré brevemente cómo sacar las tapas para poder acceder al alojamiento de la memoria SSD y así no romper tu consola. El lado que debemos sacar es la zona donde tiene la tapa y la lectora. Lo que vamos a hacer es agarrar la esquina diagonal a la lectora y la vamos a levantar y seguidamente la golpeamos con la palma de la mano, así como indican en los stickers. Si esto no le ayuda y se le complica, busquen en YouTube un video de cómo sacar las tapas de tu PlayStation. Luego de sacar la tapa vamos a encontrar esta tapita, la cual vamos a extraer con un destornillador pequeño y vamos a poder ver lo que es el alojamiento de nuestra memoria. Yo les recomiendo que aprovechen el desarme de tu PlayStation y limpien con un cepillo dental y un secador para soplar. Procedemos a instalar nuestra memoria y lo hacemos inclinando la parte de atrás mientras lo hacemos. Nos aseguramos que entre bien en el alojamiento y ubicamos lo que es el tornillo que asegura la memoria y lo corremos del lugar, ya que de manera predeterminada este viene en el agujero más lejano. Aseguramos nuestra memoria con el tornillo que viene predeterminado con la consola para así luego proceder a cerrar el alojamiento. Las tapas de la consola van a colocarse en el mismo sentido que salieron al deslizarla para su extracción. Una vez armada nuestra consola, la enchufamos y encendemos y nos debería arrojar este mensaje como en la imagen a continuación. Si al encender tu consola no te sale esta leyenda, es probable que debas formatear tu memoria en una computadora aparte. Acá debes seleccionar formatear SSD M2 para proceder y continuar. Una vez hecho el formateo, te debe salir esta imagen en la que te dirá la velocidad de lectura de tu memoria y le damos a aceptar. Tu consola detectará una anomalía y te pedirá reconstruir lo que es la base de datos. Una vez finalizado el proceso, tu consola encenderá como normalmente lo hacía y ya puedes revisar el almacenamiento adicional que tiene tu consola. Podríamos ir a configuración y de luego a almacenamiento y vamos a poder ver que nuestra memoria ha sido instalada exitosamente. Ahora podrán notar que hay una segunda opción llamada almacenamiento SSD-M, que es tu memoria instalada. Y esto sería todo, amigos. Dale like si te gustó y si no también, y nos vemos en el próximo video.